¿Listo, chicos? ¿Me oyen? Sí. Sí, maestra. No sé quién me falta. Ay, voy. Creo que somos todos. ¿Me avisan? También les digo, a mí también me gusta mucho Zoom. Lo que no me gusta es que nos corta los 40 minutos. Y les digo, no tengo yo la forma de poder solicitar una sala vía Zoom. Eso es lo único malo. ¿Ustedes saben si hay forma de solicitarla por parte del Politécnico? Creo que no. No, profesora. ¿No? Bueno, a ver, déjenme. Ahora déjenme comparto primero, déjenme acuerdo dónde era. Aquí está. Sale. Listo. Ahora sí. Estábamos nosotros en... Sí es más rápida, ¿no? Chicos. Sí, profesora. ¿Sí? Vale. Lo que me gusta de Zoom es esta parte. Sale. Entonces, recordemos que teníamos aquí nuestras líneas. Estas líneas son de... Ah, por cierto, ¿alguien puede activar la grabación? Que nos haga favor de grabar. Sí se puede, pero no me acuerdo de dónde. Que me permita, que me diga quién va a ser. Chicos, ¿alguien que me ayude? ¿No? Pues si quiere yo, pero no sé cómo guardarla después. Yo le explico. Nada más que le tengo que permitir, mire, le permito grabar. Ya usted de aquí atrás le debe de aparecer la opción de grabar, creo que en la parte de arriba. ¿Alguien se acuerda cómo se grababa aquí? Creo que es en la partecita de abajo, al lado de donde dice compartir pantalla. En los tres puntitos. No, bueno, dice abajo record y pues ya te deja empezar a grabar. Ah, ya vi. Ajá. Listo. Según esto Sale. yo estoy grabando. En cuanto se termine la sesión, porque se va a terminar automáticamente a los 40 minutos, nos vamos a conectar otra vez a la misma. Y en cuanto se termine, automáticamente va a empezar a descargarse la grabación. Y ya usted nos hace favor de publicarla en Teams. Y listo. Sale. Entonces, mencionábamos que teníamos estos de, por ejemplo, este de 20. ¿Se lo alcanzan a ver? Toda esta línea es de temperatura de bulbo húmedo de 20 grados Celsius. ¿De acuerdo? Todas. Y estas también les llamamos líneas de saturación adiabática. ¿Qué significaba adiabático? Chicos, ¿Es cuando no intercambia calor? exacto, cuando en teoría no hay una modificación en el estado energético. Ujú. ¿A qué nos referimos? Bueno, que este punto, vamos, 40 grados Celsius y una humedad absoluta más o menos como de 6.5, va a tener la misma energía que un aire a 20 grados Celsius con una humedad absoluta más o menos de 15 gramos por kilogramo. ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia.
¿vale? Pero son la misma cantidad de energía. Ujú. ¿Dónde podemos ver un sistema adiabático? Ah, bueno. ¿Recuerdan cuando han viajado ustedes en el metro? Sí, maestra, sí. ¿Les ha pasado que en Hidalgo, yo los he visto en Hidalgo, no sé si hay en otros lugares, en Hidalgo en particular, cuando ustedes están am, en el transborde, ven unos ventiladores que están alimentados por una tubería y que generan como un chorrito de agua, ¿no? Bueno, una nube de agua. Propiamente es un aspersor. ¿Sí los han visto? Eh, Bueno, lo que se basa aquí, el punto es que haya una disminución en la temperatura, como mencionábamos hace un rato, cuando se pasa de estar en estado líquido al estado vapor. ¿Qué ocurre con la temperatura? Disminuye, ¿ok? Entonces, al principio ustedes van a ver una nube y ya después, conforme van avanzando, prácticamente ya no se ve nada, ¿no? O sea, se ve como el ambiente. Lo que sí es notan es que se siente como más pesado, ¿no? Más húmedo el ambiente, ¿ok? En este tipo de sistemas, lo único que están haciendo es em, realizando una saturación adiabática. Propiamente no hay un intercambio de calor porque el calor sigue dentro, o sea, la energía sigue en ese ambiente, pero de diferente forma. Está, digamos que solubilizando el agua, ¿ok? En forma de vapor. Ahora, en este sistema, ¿qué es lo que están ocurriendo en el metro? Bueno, ustedes parten de, ¿cuánto les gusta? Como 35 grados Celsius, más o menos, ¿sí? Partimos de 35 grados Celsius y estamos llevando a cabo una saturación adiabática, o sea, con nuestro ventilador y el agüita, ¿no? De rocío. Se satura diabáticamente el aire hasta un punto X, digamos que llega a 25 grados Celsius. Pasa del punto 1 al punto 2, a 25 grados Celsius. Pero recordemos que la cantidad de personas no disminuye, al contrario, aumenta en Hidalgo, ¿no? Sobre todo en horas pico. ¿Qué va a ocurrir entonces con la temperatura? ¿Se va a mantener baja? ¿Qué creen? aumentaría la temperatura, ¿no? Ajá, va a aumentar. Va aumentando la temperatura. ¿Hasta que otra vez se topa con el rociador este? ¿Y qué va a ocurrir? Va a incrementar otra vez la humedad. Ujú. Me preocupa, veo que algunos de sus compañeros no se han conectado. A ver, déjenme lo mando directo aquí. ¿Dónde lo tengo? ¿Ya lo mandaron? Ah, ya. Déjenme entonces. Ya se los mandé. Ajá. Pero tengo que yo darles, admitirlos. ¿Listo? Creo que ya son todos. Ya. A ver, rápidamente, un súper repaso para los que acaban de llegar. Recordemos que las líneas aquí diagonales son los que les mencionaba yo, que eran las de temperatura de bulbo húmedo, constante, ¿sale? La línea de color azul clarito representa las líneas de temperatura de bulbo húmedo constante a lo largo de toda esa línea. Dese cuenta que lo que se está modificando es únicamente la temperatura de bulbo seco. Ujú. Entonces, tiene la misma energía, este punto que está en azul, le voy a poner el punto A, que el punto este otro azul, le voy a poner el punto B. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, no, vamos a quitar todas las anotaciones de aquí y nada más me voy a quedar con esto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínense que en el metro estamos en Hidalgo y vamos a empezar a rociar agua, ¿vale? Con la finalidad de disminuir la temperatura. A este proceso le llamamos una saturación adiabática. ¿Por qué? Porque la energía, bueno, la cantidad de calor no se va a ver modificada, pero sí se va a modificar la masa.
dense cuenta que partimos, aunque la cantidad de aire saturado va a ser, de aire seco, perdón, va a ser la misma, lo que se va a modificar es que la humedad absoluta. Partimos de este aire que está más o menos a 35 grados Celsius, empezamos a saturarlo. ¿Cómo lo saturamos? Rociando agua, como los rociadores les digo que del Metro Hidalgo. Y llegamos hasta una temperatura de, ¿qué les gusta? Más o menos 25 grados Celsius, por aquí. Y lo que yo les mencionaba, pasamos de tener, les digo, 6 puntos, en este caso, una humedad absoluta más o menos de entre 8 y 9, a un aire que tiene una humedad absoluta de entre 12 y 13, más o menos. Pero la cantidad de gente no va a disminuir, al contrario. Entonces, como va a estar aumentando la cantidad de gente, la cantidad de calor también. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el aire? Que bueno, otra vez se va a calentar y pues claro, vamos a seguir agregando más agua. Dense cuenta, ¿qué es lo único que estamos haciendo en este caso? Que estamos aumentando la humedad absoluta. Le digo, en este caso, al final tenemos una humedad de más o menos 17. ¿Cuál va a ser el problema? Si seguimos este proceso otra vez, vamos a llegar otra vez a 35, y de aquí vamos a saturar adiabáticamente. Si queremos llegar a 25 ya va a ser imposible. ¿Ya lo vieron? Este proceso, les digo, tiene un límite. Si nosotros seguimos saturando el aire, ya no va a haber forma de disminuirlo. ¿Qué es lo único que estamos aumentando? La humedad. ¿Cuál va a ser el problema? Que se va a sentir mucho más bochorno. ¿Sale? Eso es lo único malo. ¿Qué hubiera sido lo mejor? Pues disminuir la temperatura del aire, pero eso que requiere más energía. Ahora, hasta aquí, chicos, ¿tenemos alguna duda? No. No, profesora. ¿Seguros? Dale. Vamos a borrar todas estas anotaciones porque nada más me estorban. Oh, ¿a poco hice tantas por separado? Vale. Entonces, ya vimos que estas son las líneas de saturación adiabática, las que están en diagonal. Estas. Y también nos van a indicar, como les digo, que es la misma energía. Ah, bueno, estas líneas también son de entalpía. Ya vimos las unidades. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos un punto, 25 grados Celsius, con una humedad relativa de 40%, estamos hablando de este punto. ¿Están de acuerdo? Porque esta es la línea de 40 grados Celsius de humedad relativa. En este punto, ¿qué humedad absoluta tenemos? Bueno, una humedad absoluta de más o menos 8 gramos por kilogramo de aire seco. ¿De acuerdo? Humedad relativa de 40%. Humedad absoluta, de hecho tendría que haber sido en minúscula. Denme un segundo, déjenme, le doy entrada a alguien más. Y nos regresamos. Entonces, para este punto tenemos, les digo, una humedad relativa del 40%, una humedad absoluta de 8 gramos por kilogramo de aire seco y de humedad, de bulbo, perdón, temperatura de bulbo húmedo, bueno, tenemos más o menos 16 grados Celsius, temperatura de bulbo húmedo. De entalpía, ¿cómo andamos? Pues más o menos por la línea es de 45 kilojoules por kilogramo de aire seco. ¿De acuerdo? Profesora, entonces nuestro como eje de referencia siempre va a ser bulbo seco. Sí, eso sería lo ideal, pero no siempre lo van a tener. No siempre lo van a tener porque ves que les dicen, no, pues es que tienen una humedad del 30% y una temperatura de bulbo húmedo de, no sé, 20 grados Celsius. Bueno, con esos dos datos ustedes pueden obtener todos los demás. ¿Sí? Como cuestión de triangularle, ¿no? ¿Mande usted? Es como cuestión de triangularle. Ajá. Al final la carta psicométrica es bastante fácil el poder encontrar los puntos con esos dos. Una vez que nos ubicamos ya en la carta, encontramos todo lo demás. Lo bonito o lo más complejo es cuando nos mueven los puntos.
¿Qué significa eso? Ah, bueno, nosotros estamos obteniendo un valor puntual, o sea, en ese punto, en ese momento, en esas condiciones. Pero si nosotros lo hacemos pasar, por ejemplo, por un refrigerador y terminamos condensando agua, o si lo calentamos, o si lo humidificamos, por ejemplo, con una saturación adiabática, ahí sí nos estamos moviendo de punto, ya no estamos en el mismo lugar. Lo bonito normalmente es encontrar por dónde se mueve este aire, ¿no? Cómo se mueve sobre la carta. ¿De acuerdo? Ahora, nos falta ver otro concepto que se llama punto de rocío. ¿Qué significa un punto de rocío? Ah, bueno, el punto de rocío va a tener las mismas líneas que las de humedad absoluta, pero para el otro lado. ¿Esto qué quiere decir? Nos vamos a ir de forma horizontal hasta tocar la línea de saturación. Cuando tocamos la línea de saturación determinamos la temperatura y ese es nuestro punto de rocío. El punto de rocío es simplemente disminuir la temperatura al punto en que haya ya una condensación. Recuerden que todo esto en la carta, todo lo que está dentro de la carta psicométrica, todo, está en forma de una mezcla gas-vapor. ¿De acuerdo? No está en estado líquido. En cuanto se empieza a disminuir la temperatura, condensa. O sea, obviamente el vapor no va a pasar de esta línea, pero el agua sí va a condensar, va a estar en forma líquida y ya propiamente no va a pertenecer a este sistema. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Yo tengo una duda. Sí, profesora. Díganme. ¿Por qué dice temperatura de bulbo húmedo de saturación o de punto de rocío? Ah, porque se refiere a la línea. Toda esta línea es de temperatura, ¿sí lo ve? Sí. Y aquí sobre esa línea se van a determinar todo lo demás, solo que va a variar cada una de estas cosas. ¿Cómo? Les repito, este es nuestro punto, el que está en azul. ¿Sí? ¿Cómo voy a determinar temperatura de bulbo húmedo? Ah, bueno, utilizando las líneas diagonales. Aquí. Al final estoy utilizando la escala de temperatura, que en este caso sería de 16 grados Celsius. ¿Cómo voy a determinar el punto de rocío? Ah, bueno, utilizo las líneas horizontales y nos vamos hasta tocar la línea de saturación. En este caso nos dio aproximadamente 10 grados Celsius. Ese es mi punto de rocío. ¿Sí? Gracias. Ujú. Sí, es porque se ocupa esa escala en particular. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Para la saturación es lo mismo que el punto de rocío, es las líneas horizontales. No, para la saturación se refiere a que cuando tocan, o sea, cuando habla de algún aire que está saturado, usted va a utilizar esta línea. Ujú. Si le dicen tiene un aire saturado, ah, pues significa que está sobre esta línea. Ya de ahí nada más necesitaríamos otro dato de temperatura de 10 grados Celsius. Ah, cuando hablamos de la línea de saturación, en saturación, lo voy a poner aquí, en la saturación, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco y punto de rocío o DP, que es dew point. Ahorita se los voy a anotar en el documento, que es punto de rocío, son iguales. ¿De acuerdo? Solo en ese caso, cuando estamos sobre la línea de saturación. ¿Qué es la línea de saturación? Que tenemos una humedad relativa del 100%. ¿Sí?
Hola. ¿Me oyen? Ya. Ah, bueno. ¿Va? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Muy bien, perfecto. Sale. Entonces, ya vimos cuál es el punto de rocío. Y el punto de rocío, ¿se acuerdan que les mostraba yo nuestra deliciosa y maravillosa cerveza? Sí. ¿Se acuerdan? Nuestra cerveza fría. Sí, Bueno, el punto de rocío es la temperatura a la cual baja para que empiece a condensar. ¿De acuerdo? Tenemos acá nuestra cerveza. Es la temperatura. Imagínense, esto normalmente el hielo, ¿cuánto estará? En la temperatura del hielo. Por lo menos unos -4, y eso ya yéndome como muy tranquila. Ujú. En este momento empieza a condensar el agua. El agua alcanza la temperatura de saturación. ¿Qué va a ocurrir en nuestra carta ciclométrica? Bueno, vamos a partir de un aire que está a una X temperatura. Déjenme admito a alguien más. No sé cómo quitarle esto de la sala de espera. Bueno, todavía no lo he configurado. Entonces, estábamos aquí. Tenemos nuestra carta ciclométrica y vamos a disminuir temperatura. Recuerden que esta es temperatura de bulbo seco. Si yo disminuyo, ¿para dónde me voy a ir? Pues hacia el lado izquierdo. No estoy agregando masa, por lo tanto me voy sobre las líneas horizontales. ¿Hasta dónde puedo llegar? Hasta la temperatura de rocío, el punto de rocío. Aquí es cuando empieza a condensar. Y de aquí, ustedes tranquilamente pueden seguir disminuyendo la temperatura. Ujú. Ujú. Si siguen disminuyendo la temperatura, ¿qué va a ocurrir? Que el agua va a salir del sistema. Entonces vamos a tener dos sistemas. Primero, el aire que va a entrar a una temperatura, aquí veamos por ejemplo 4 grados Celsius. El aire que entra a una temperatura de, no sé, 35 grados Celsius, sale a 4 grados Celsius. Es un supuesto, ¿no? Imagínense que esto vale 35. Entonces, todo el agua que está todavía dentro de este sistema, que va más o menos a esta humedad absoluta, a la entrada vamos a tener esta humedad absoluta y a la salida esta otra. Este delta de humedad es lo que va a condensar. Les repito, si ustedes quieren seguir bajando la temperatura, les decía yo que esta zona de este lado de la carta ciclométrica no existe. Entonces solo podemos avanzar hacia el lado izquierdo si estamos pegaditos o vamos sobre la línea de saturación. ¿De acuerdo? Y así sí podemos seguir bajando la temperatura. Uh-huh. En nuestra carta ciclométrica tendríamos imagínense que partimos desde este punto. Si disminuimos temperatura hasta, no sé, 5 grados, por ejemplo. Dense cuenta que tenemos este delta de humedad absoluta. Uh-huh. Delta de humedad absoluta. Y vamos a partir de, no sé, estas que son 32 grados Celsius hasta 5 grados Celsius. Lo que yo les decía es que no, como esta zona no existe, hay que irnos sobre la línea de saturación. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ya nada más nos falta ver las últimas líneas, que son las líneas de volumen específico. ¿De acuerdo?
¿Se acuerdan que habíamos visto volumen específico para los diferentes tipos de vapor saturado? Aquí también existen. Y son estas líneas. ¿De acuerdo? Para su cálculo sobre la carta luego es un poquito complejo. Hay diferentes métodos. Por ejemplo, para quien la pueda imprimir, mide, por ejemplo, de aquí a acá. Y si su punto está aquí, bueno, mide la distancia de aquí a aquí. Entonces, parte de que va a ser entre 0.85 y 0.90. ¿De acuerdo? Si ustedes miden, no sé, aquí les dio que medía, por ejemplo, ¿cuánto nos gusta? 0.05 decímetros. No. Uy, creo que me debí haber borrado todo. Este es nuestro punto. Si de aquí a aquí, en una línea recta, mide, ¿cuánto nos gusta? 5 centímetros, por ejemplo, y si yo lo medí desde este punto a este otro punto, me dio que medía, por ejemplo, 3.5 centímetros. Bueno, yo lo que hago es que, bueno, si a 0.5 centímetros, si a 5 centímetros le corresponde un incremento de 0.05, a 3.5 centímetros, ¿cuánto le corresponde? Bueno, 0.035. Este incremento se lo voy a sumar al valor desde el que partimos, no sé, 0.85. Por lo tanto, el volumen específico de este punto sería 0.885. Imagínense, ¿no? ¿Qué unidades tiene? Bueno, metros cúbicos por kilogramo, pero vean, no es de aire total, no es de masa total, sino de kilogramos de aire seco. ¿De acuerdo? Esta es una forma. La otra es, bueno, yo más o menos le mido ahí que esta es la mitad, esta es la mitad de la mitad, y esta es la mitad de la mitad de la mitad, ¿no? Hago líneas imaginarias y veo, no, pues cayó más o menos entre esta y esta. Pues más o menos 0.75, por ejemplo. Bueno, ya saben cuánto valen los incrementos y ya. ¿Sale? Entonces aquí hay diferentes formas, ya sea que lo quieran medir, ya sea que quieren sacar algunas líneas imaginarias. Lo más preciso sería que ustedes lo midieran, ¿vale? Pero bueno, ya cada quien. ¿Hasta aquí, chicos, alguna duda? No. No, profesora. No, pues, Perfecto. Entonces, vamos a hacer nada más el resumen en nuestra nota de OneNote para que tengan constancia de ello. Ya vimos las líneas de temperatura de bulbo húmedo, que también son las líneas de entalpía constante o de saturación adiabática. Muy bien. ¿Cuáles nos faltan? Estas son las líneas de humedad absoluta constante. Lo voy a poner en morado. Sí tiene un menor retraso, ¿verdad? Sí. Humedad absoluta constante y punto de rocío constante. La única diferencia es que la humedad absoluta se mide con esta escala. Lo voy a subrayar mejor. Escala de humedad absoluta, mientras que esta es la escala de punto de rocío.
entre paréntesis DP, que viene de Dew Point. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesora. Y finalmente nos queda, hay que hacer esto. ¿Cuál nos faltaba? ¿Volumen específico? Sí, las líneas de volumen específico. Volumen específico constante. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí, chicos, alguna duda? No, profesora. No, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que lo hagan ahorita de ejercicio. Y vamos a hacer les voy a poner 2 ejercicios la próxima clase y ya terminamos. ¿Vale? 2 problemitas más. Entonces, vamos a practicar. ¿Cuáles son los valores? Les voy a poner punto A, punto B, punto C. Ujú. Profesora, ya me aparece en OneNote para que también lo vean mis compañeros. Ay, muchas gracias. Qué bueno que me apareció. Sí. Gracias, gracias. Ujú. Pero bueno, aparentemente entonces sí es la plataforma, como que independientemente del procesador que estemos ocupando, o sea, ya sea Notas o OneNote o lo que sea, en sí es la plataforma, en este caso Teams o Zoom. Pero bueno, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, punto de rocío, entalpía específica, volumen específico, humedad absoluta y humedad relativa. Porcentaje, esto es en grados Celsius, esto es en kilojoules por kilogramo de aire seco, metros cúbicos por kilogramo de aire seco y gramos de agua por kilogramo de aire seco. ¿De acuerdo? ¿Me falta algo? ¿No? Vale. Entonces, por favor, vamos, les voy a dar yo 2 valores y ustedes van a determinar los demás. Ujú. Mm, A ver. Mm, Rápidamente, vamos a ver. Una de 20 y...
Ya vieron que no siempre se tiene la temperatura de bulbo seco, con estos dos es más que suficiente para obtener el resto de los datos. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, como estamos en espacio de colaboración, pónganle los datos que vayan obteniendo. Ahorita los vamos a corroborar. Profesora, disculpe, ¿la carta la publicó? Sí, está en Teams, en donde dice, déjenme digo exactamente dónde está. Está en general, bueno, en la parte de general, y de ahí se va a la carpeta que dice balance de materia y energía sin reacción química, sin RQ. Y ahí le aparecen 3. Usted va a ocupar la que dice carta psicométrica SI, que es la del Sistema Internacional. Gracias, maestra. ¿Sí ya la vio? Sí, ya la encontré. Ay, perfecto. Bueno, también ya la publicaron en WhatsApp. Gracias, Omar. ¿Qué les recomiendo, chicos? Si lo pueden imprimir, está genial. Si lo imprimen, pónganlo dentro de un cubre hojas, de estos de carpeta, para que ustedes puedan rayar sobre él con plumón indeleble y lo puedan borrar con alcohol. Si pueden, la verdad se los recomiendo mucho. ¿Vale? Ya sea que pongan ahí un cuadrito de texto donde pongan los valores o lo escriban, como gusten.